Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los modelos atómicos, vamos a hacer un repaso por la historia y vamos a ver cómo los distintos científicos a lo largo de la historia han ido explicando a los átomos. Es importante que tengamos en cuenta que debemos tener imaginación para esto porque nos vamos a poner en la piel de aquellos científicos que han intentado explicar no solo la existencia de los átomos, sino su comportamiento. Entonces, perdón, entonces, vamos a hacer un repaso a lo largo de la historia. Es importante entender que la teoría y la práctica deben ir de la mano y que es imposible una sin la otra. Entonces, es imposible solamente quedarnos con la teoría de los modelos atómicos sin ir a la práctica y es imposible realizar la práctica sin conocer la teoría de los modelos atómicos. Esa es la base de un científico. Primero modeliza, imagina, tiene una idea y luego lleva a la práctica para comprobar si eso que pensó, que ideó, que modelizó, tiene coherencia. Esto comenzó en 1808 con el primer modelo atómico, el modelo atómico de Dalton, y finalizó, podríamos decir, que no es que finalizó porque nunca se deja de estudiar el átomo, pero sí en 1927 con la teoría de Schrödinger, que ya la vamos a ver más adelante, se logra un modelo atómico realmente complejo, pero que es el más completo. Entonces, podemos preguntarnos, ¿será que los modelos atómicos surgieron para hacernos la vida más difícil? ¿Por qué? Porque en realidad podemos entender o interpretar o imaginar a los modelos atómicos realmente complejos. ¿Por qué? Porque a los átomos no los vemos, no podemos verlos, no podemos visualizarlos, no podemos tocarlos, no son tangibles, como si, por ejemplo, lo es una mesa, una silla, nuestro teléfono celular o nuestra computadora. Entonces, a partir de algo que no vemos y que no podemos tocar, imaginar cómo sería y a su vez imaginar cuál sería su comportamiento es complejo. Ahora, la respuesta es que no. No es que los modelos atómicos vinieron a hacernos la vida más difícil o más compleja, sino todo lo contrario. Estos modelos surgen justamente para poder explicar la existencia de todo lo que existe, de nosotros como seres humanos, de nuestra materia, hasta incluso el origen de la vida. Es un tema realmente apasionante que vamos a ir desmenuzando para poder entender los distintos modelos atómicos. Es importante primero que entendamos, como dije anteriormente, que el átomo no se puede ver, no lo podemos tocar. Entonces podemos ver en esta escala que, por ejemplo, una mujer adulta está identificada como con 1 metro de altura, ¿sí? Por ejemplo, yo, Victoria, mido 1,76 m, ¿sí? Pero bueno, las distintas personas tienen distintas alturas, todas las personas son tangibles, podemos verlas, podemos tocarlas. Por ejemplo, un huevo de gallina o un huevo de avestruz, 100 milímetros. El virus de la gripe, ¿sí? Que el virus de la gripe ya los virus no los vemos, no se ven, ¿sí? Y miden 100 nanómetros, imagínense que ya el virus no lo vemos. Por ejemplo, cuando nos contagiamos de gripe, muchas veces que no sabemos de dónde contraímos el virus, cómo fue que nos contagiamos, justamente es porque no vemos al virus cuando está ingresando en nuestro organismo. Si no, diríamos, ah, sí, ya sé en qué día y a qué horario me contagié. Y sin embargo, no sabemos en qué momento porque justamente no vemos al virus. Imagínense que un átomo mide 0,1 nanómetros. Es imposible de ver,
de apreciar, muchísimo menos de tocar. Entonces es por ello que para la explicación de qué es y cómo se comporta un átomo, los científicos tuvieron que imaginarlo y hacer diversas pruebas, ¿sí? Práctica, para corroborar y comprobar que realmente lo que estaban imaginando era cierto o no. Entonces, lo que vamos a ir viendo son las distintas teorías de los modelos atómicos. Primero vamos a ver la teoría de Dalton, que surgió en 1803, la teoría de Thomson en 1904, la teoría de Rutherford en 1911, la teoría de Bohr en 1913 y por último, en 1926, la teoría de Schrödinger. Lo que vamos a ver es que no son teorías individuales o separadas una de la otra. Si bien han surgido en tiempos distintos, por supuesto, cada uno de los científicos ha ido tomando el modelo atómico anterior y lo ha mejorado y reversionado. Esto quiere decir que, por ejemplo, Thomson tomó el modelo atómico de Dalton y lo mejoró. Rutherford tomó el modelo atómico de Thomson y lo mejoró. Bohr tomó el modelo atómico de Rutherford y lo mejoró. Y Schrödinger tomó el modelo de Bohr y lo mejoró. Entonces, en 1926, Schrödinger llega a un modelo atómico, a una modelización completa, realmente compleja, pero que es la que más cierra y la que más deja conforme a los científicos de la época. Entonces, no son teorías aisladas ni separadas, sino que una teoría va tomando a la otra y la va mejorando, la va reversionando y va brindando mayor información una respecto a la otra. ¿Sí? Vamos a comenzar con la primera teoría o con el primer modelo atómico, que es el de Dalton. Como bien dice la diapositiva, fue el primer modelo atómico. John Dalton fue quien lo trajo a colación y él consideraba que los átomos son esferas sólidas que no pueden partirse o dividirse en partes más pequeñas, por eso se dice que son indivisibles, y que los átomos son eléctricamente neutros. Postulaba que la materia, toda la materia que nos rodea, está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos y que no se pueden destruir. Entonces postula que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, que tienen su propio peso y cualidades propias, que los átomos de diferentes elementos tienen pesos diferentes. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, los átomos de hidrógeno son todos iguales, tienen el mismo comportamiento y tienen el mismo peso, que todos los átomos de oxígeno tienen el mismo comportamiento y el mismo peso, y que todos los átomos de bromo tienen el mismo comportamiento y el mismo peso. El modelo atómico de Thomson toma este modelo de Dalton y lo completa, lo mejora. Entonces, el modelo atómico de Thomson es una teoría sobre la estructura atómica. Incorpora el concepto de electrón, protón y neutrón, que son partículas muy pequeñitas, mucho más pequeñas que el átomo, que forman parte del átomo. Entonces se consideraba al átomo como una esfera con carga positiva y con los electrones, estas partículas más pequeñas, repartidas como pequeños gránulos. Entonces podemos ver cómo en la diapositiva se observa a un átomo con determinada carga positiva e igual carga negativa, entonces forman un átomo neutro. ¿Sí? Entonces el modelo de Thomson lo que incorpora son a los electrones, a los protones y a los neutrones. Estas partículas sumamente pequeñitas que forman parte del átomo. Luego viene el modelo de Rutherford, que ya es un poco más complejo y que toma al modelo de Thomson y toma al modelo de Dalton y lo mejora un poquito más. Entonces Rutherford dice que el átomo
presenta un núcleo atómico. Esto lo descubre a través de un experimento que vamos a ver en breve, que es uno de los experimentos quizás más conocidos, en donde Rutherford descubre que el átomo tiene un núcleo y considera también lo que Thomson decía de los electrones que estaban en movimiento, que estaban rodeando al átomo, y que a su vez Rutherford incorpora que el átomo tiene espacios vacíos. ¿Cómo es que Rutherford descubre que el átomo tiene un núcleo? Realiza un experimento en donde tiene una lámina de oro, una lámina muy finita de oro, tiene una fuente de partículas alfa, que las partículas alfa estaban cargadas positivamente, y tiene el detector de partículas, es decir, a través de esa fuente de partículas irradia o proyecta partículas alfa, partículas cargadas positivamente, a una lámina de oro y luego recolecta esas partículas y conoce cuál es el trayecto que recorrieron esas partículas. Entonces, más abajo, como se ve en la diapositiva, podemos ver a los átomos de oro, ¿sí? Todos los átomos que conforman la lámina de oro. Entonces tenemos a los átomos de oro con los núcleos atómicos de los que habla Rutherford, y vemos cómo las partículas alfa, que son esas líneas rojas, recorren un trayecto, y vemos que algunas partículas, por ejemplo, impactan en el núcleo atómico y rebotan, otras partículas traspasan completamente a la lámina de oro y otras partículas, por ejemplo, rozan al núcleo y su trayectoria se ve modificada. Entonces, Rutherford, al ver esto, ¿qué dice? Que ese núcleo atómico está a su vez cargado positivamente. Quiere decir que el núcleo contiene a los protones y a los neutrones. ¿Por qué? Porque si estas partículas alfa están cargadas positivamente y cuando llegan al núcleo se repelen, es decir, rebotan, no traspasan la lámina, quiere decir que hay una carga similar que está repeliendo a las cargas alfa, que son positivas. Entonces, positivo con positivo se repelen y las partículas alfa rebotan. Ahora, aquellas partículas que no tocaban al núcleo, que pasaban por esa nube electrónica con carga negativa, pasaban, eran atraídas y traspasaban la lámina de oro. ¿Sí? Entonces, para hacer un repaso, vemos que los protones están cargados positivamente, los electrones están cargados negativamente y los neutrones no poseen carga. Entonces, protón con electrón se atraen, protón con protón se repelen, electrón con electrón se repelen. Entonces, aquellas partículas alfa con carga positiva que tocaban al núcleo del átomo y rebotaban o se repelían, quiere decir que el núcleo de los átomos de la lámina de oro estaban cargados positivamente. Rutherford descubre a través de su experimento que en el núcleo atómico se encuentran los protones cargados positivamente y los neutrones. El modelo de Bohr se complejiza aún poco más, toma el concepto de Rutherford de que existe un núcleo atómico que contiene a los protones y a los neutrones, que a su vez existe una nebulosa, ¿sí? Una densidad de carga negativa que rodea a ese núcleo positivo, que es en esa nebulosa que recubre el núcleo, es a donde se encuentran los electrones.
y establece que esos electrones tienen unas trayectorias específicas que consideró niveles de energía. Entonces, Bohr dice que el átomo presenta un núcleo con carga positiva, en donde están los protones y los electrones, y los neutrones, perdón, y que los electrones están dispuestos según niveles de energía, a los que denominó n igual a 1 para el nivel de energía más próximo y cercano al núcleo, n igual a 2 para aquel nivel de energía que le sigue, n igual a 3 para aquel nivel de energía que le sigue al 2 y así. Entonces establece, complejiza aún más la teoría y dice que los electrones están dispuestos según niveles de energía a los que llamo n. Ahora bien, ¿por qué pongo esta pava con agua para el mate hirviendo? Porque podemos entender al modelo de Bohr con un ejemplo muy sencillo y fácil de ver. Si nosotros ponemos agua a calentar para el mate y nos olvidamos, nos vamos, prendemos la hornalla y dejamos el agua ahí para el mate y nos olvidamos, nos pusimos a hacer otra cosa y el agua se hirvió, cuando nos acordamos volvemos y vemos que el agua está hervida completamente, que está saliendo vapor como se ve en la imagen. Entonces, ¿qué sucedió? ¿A dónde vemos el modelo atómico de Bohr en esto? Cuando tenemos agua, le brindamos energía calórica, ¿sí? Le incorporamos energía calórica a través de la llama de la hornalla. Ese agua va a comenzar a incorporar, a absorber energía calórica hasta el punto en donde cambia el estado de agregación de la materia, ¿sí? Cambia el estado de agregación del agua, pasa de líquido a vapor. Cuando eso sucede, los átomos del agua incorporaron tanta energía calórica a través de la hornalla, del calor que le dimos al agua, incorporaron tanta energía que los electrones que rodean al núcleo atómico incorporaron energía y están pasando de un nivel de energía basal o un nivel de energía estacionario, podría decirse, un nivel de energía tranquilo, a un nivel de energía excitado o un nivel de energía superior o un nivel de energía en movimiento. Entonces, al ganar esa energía, los electrones comienzan a moverse entre los distintos niveles de los átomos, lo que veíamos acá como N1, N2, N3. Entonces, esos electrones ganan energía y pueden moverse de un nivel a otro. Entonces, como vemos en este ejemplo, tenemos el agua que está fría, que la ponemos a calentar, le brindamos energía calórica, el agua cambia su estado de agregación, pasa de líquido a vapor. Entonces, esa excitación de los átomos que hacen que cambie el estado de agregación del agua, tiene justamente que ver con que los electrones pasaron de un estado tranquilo o estacionario a un estado excitado o en movimiento. Entonces se mueven de un nivel a otro. Los electrones que están en su estado o en su nivel energético más próximo al núcleo son los que están más tranquilos, podríamos decir, o en su estado basal. Aquellos electrones que están en los niveles energéticos más externos, por ejemplo, en este caso el nivel n igual a 3, son los electrones que más fácilmente van a poder moverse de un nivel a otro. Entonces, en un ejemplo tan sencillo y hogareño como prepararnos el mate, podemos ver el modelo atómico de Bohr.
Entonces vemos lo que explicaba recién, tenemos los distintos niveles energéticos, tenemos el nivel 2, tenemos el 3, tenemos el 4, tenemos el 5 y tenemos el 6, en donde en el nivel 2 van a estar en su estado basal, ¿sí? En su estado energético más bajo, y van a pasar, por ejemplo, a través de excitación, como puede ser, por ejemplo, una fuente calórica. Los electrones van a pasar a los distintos niveles energéticos, entonces vemos que absorben energía y pueden pasar al nivel 3, al nivel 4, al 5 o al 6, y que cuando regresan a el estado basal o de tranquilidad, entonces, por ejemplo, pasan del estado de excitación en un nivel 6 a un nivel 5, a un nivel 4, a un nivel 3, a un nivel 2. Hay una emisión de energía que con el instrumental adecuado se puede observar coloración. Entonces, de esta manera, Bohr lo que hace es descubrir que los electrones tienen este movimiento entre los distintos niveles de energía de los átomos y a su vez pudo comprobarlo a partir del instrumental correspondiente con el cambio de coloración que iba observando. Porque fíjense que, por ejemplo, si un electrón regresa de un nivel de energía 3 a un nivel de energía 2, la emisión es rosada. Si, por ejemplo, el electrón vuelve de un estado de excitación en un nivel 4 a un nivel número 2, la coloración es verde. Entonces, Bohr descubre y puede hacer visible este movimiento electrónico por los distintos niveles de energía de los átomos. Ahora bien, llega el momento de Schrödinger, que es el científico que complejiza aún más el modelo atómico, brinda mayor información al modelo atómico. Entonces, hasta el momento tenemos que Dalton decía que el átomo es una esfera, que es indivisible, que es neutra. Thomson, que agrega el concepto de partículas de electrón, protón y neutrón, los electrones con carga negativa, los protones con carga positiva y los neutrones sin carga. Después llega quien establece que el átomo tiene un núcleo, ¿sí? Que es Rutherford, que dice que el átomo tiene un núcleo que está cargado positivamente, es decir, que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo atómico y que los electrones están dando vuelta, ¿sí? Alrededor de ese núcleo positivo. Después llega Bohr, que dice que esa trayectoria de los electrones está dada a través de niveles de energía. Y Schrödinger dice que a su vez, además de niveles de energía, hay subniveles de energía. Entonces, el átomo puede modelizarse, ¿sí? Como se observa ahí en 3D, que no es estanco, que no es plano, y a su vez que existen subniveles. Entonces tenemos el N, que son los niveles, como veíamos anteriormente, nivel 1, 2, 3, 4, y también existen los subniveles. Entonces, aquí aparece el diagrama de Mueller, un diagrama bastante conocido y visto, que es una ayuda a memoria, podría ser, con la explicación de los niveles y los subniveles que Schrödinger establece para el átomo. Entonces vemos que existen 7 niveles, tenemos un nivel, 2 niveles, 3, 4, 5, 6 y 7 niveles, perdón, 7 niveles
y tenemos los subniveles que indican los subniveles que está indicado por las letras. Entonces, el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. Entonces tenemos los niveles y los subniveles. Ahora bien, ¿qué indica este 1S2 que veíamos, por ejemplo, en el diagrama de Mueller? Que podemos verlo por aquí, que es el comienzo del diagrama. ¿Qué es 1S2? Entonces vemos que 1, que es el coeficiente, indica el nivel principal. N igual 1. La letra S, en este caso, pero puede ser P, D o F, significan el subnivel y es el número cuántico secundario. Y el exponente, el número, que en este caso es 2, pero vamos a ver que eso va a ir cambiando. El exponente señala el número de electrones por subnivel posible. Entonces, veamos en este caso. Tenemos, por ejemplo, imaginemos que tenemos un átomo en donde tenemos el núcleo atómico con los protones, ¿sí? Y con los neutrones, y tenemos los distintos niveles de energía. Esto está en el plano, ¿sí? No estamos hablando de un átomo en 3D, simplemente lo estamos haciendo de este modo para poder visualizarlo más fácil. Entonces tenemos el núcleo atómico con los protones y con los neutrones y tenemos los distintos niveles de energía que Schrödinger estableció, que son 7. Entonces vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tenemos los subniveles S, P, D y F. Y a su vez el número de electrones vacantes que pueden existir por subniveles. Entonces veamos. En el nivel 1, tenemos el subnivel S, que el subnivel S tiene una vacante de 2 electrones, que es lo que se observa aquí. 2 electrones. El nivel 2 contempla el subnivel S y agrega el subnivel P. El subnivel S tenía una vacante de 2 electrones y el subnivel P tiene una vacante de 6 electrones. Entonces, suman en total una vacante de 8 electrones posibles para el nivel 2. Si vamos al nivel 3, vemos que integra el subnivel S, el subnivel P y agrega el subnivel D. Entonces, en el subnivel S hay vacante para 2 electrones, en el P para 6 electrones y en el D para 10 electrones. Entonces, en el nivel 3 hay una vacante posible total de 18 electrones. Es la sumatoria de 2 más 6 más 10. ¿Sí? Y así con los diferentes niveles de energía. Esto tan matemático que establece Rutherford es para determinar la configuración electrónica de los distintos átomos que luego vamos a ver componen los distintos elementos de la tabla periódica que veremos a continuación. Entonces vemos aquí a los números cuánticos, por ejemplo, para los gases nobles, que son elementos de la tabla periódica. No voy a adentrar demasiado en este tema porque lo vamos a ver más adelante, pero son elementos de la tabla periódica que generalmente son los que primero se estudian porque son elementos
que tienen la particularidad de no reaccionar con ningún otro elemento de la tabla periódica. Y esto tiene una explicación y tiene que ver con esto que estamos viendo que Schrödinger postuló sobre la configuración electrónica de los átomos y con el diagrama de Mueller. Entonces vamos a ver que, ustedes créanme, ya lo vamos a ver, pero en este momento créanme, que el helio contiene 2 electrones, el neón contiene 10 electrones, el argón contiene 18 electrones, los átomos, ¿sí? Los átomos de helio, de neón, de argón, contienen esa cantidad de electrones que establece la diapositiva y vemos entonces que, por ejemplo, para helio, que contiene 2 electrones, vemos que con un nivel y un subnivel ya ocupó la totalidad de los electrones que contiene el átomo. Vemos que para neón van a ser 2 niveles, el nivel 1 y el nivel 2, y 2 subniveles, el subnivel S y el subnivel P, que siempre podemos volver a la ayuda memoria que teníamos aquí para ver cuál es la vacante electrónica por subnivel, ¿sí? Para saber cuántos electrones pueden existir por subnivel, ¿sí? Entonces, esto explica que los electrones no están distribuidos de manera arbitraria, aleatoria, sino que tienen ubicaciones específicas dentro del átomo y hay vacantes posibles en los niveles y subniveles, y explica y a su vez profundiza y mejora el modelo, y es el que completa mayormente y deja conforme a los científicos de la época con la incorporación de estos conceptos. Entonces podemos ver con las distintas configuraciones electrónicas de los distintos elementos con el número de electrones que contienen, y podemos ver entonces la cantidad de niveles y de subniveles posibles para los distintos elementos. De todos modos, esto ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la tabla periódica. Es sencillo, es fácil, simplemente requiere de práctica. Pero hasta acá entonces hemos visto los modelos atómicos, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo los distintos modelos están concatenados, están unidos, por así decirlo, en donde los distintos científicos han retomado los modelos de tiempos anteriores y los han mejorado, los han pulido, los han reversionado para explicar cada vez mejor qué es el átomo y cómo se comporta. Entonces, no queda más que ponernos a practicar respecto a este tema, porque recuerden que la teoría y la práctica van de la mano y la ciencia se basa en eso.